¿Alguna vez te has preguntado si las palabras que pronuncias junto a la tumba de un ser querido realmente llegan al cielo? ¿O si, sin darte cuenta, pueden convertirse en cadenas invisibles que retardan su entrada en la luz de Dios? Santa Faustina Kowalska, conocida como el alma escogida para revelar al mundo la divina misericordia, vivió experiencias que pocos se atreven a narrar. En la soledad de su celda, en noches de silencio profundo, recibió visitas de almas que venían del purgatorio. No buscaban aplausos, ni homenajes, ni lamentos, sino algo mucho más poderoso: oración. Una súplica sencilla que las liberara del peso que las retenía. Muchos creemos que toda palabra nacida del amor trae consuelo. Sin embargo, en sus revelaciones, Faustina comprendió una verdad estremecedora. Incluso frases dichas con ternura pueden transformarse, a los ojos de Dios, en llaves que cierran las puertas de la misericordia. Palabras que, en lugar de aliviar, prolongan la espera de quienes ya anhelan abrazar a su Señor. Hoy este mensaje llega hasta ti para abrir tus ojos y tu corazón, no para despertar miedo, sino para enseñarte cómo amar de un modo que sana y libera. Lo que descubrirás transformará tu manera de orar por tus difuntos. Y quizás, al final de este relato, entenderás que la oración más humilde puede ser la llave que abra de par en par las puertas del cielo para aquellos que más amas. Parte 1. La primera revelación. ¿Abrazo de amor o cadenas de egoísmo? Imagina una noche silenciosa en el convento. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el corazón de Santa Faustina estaba recogido en oración. De pronto, una presencia se hizo sentir en su celda. No había estruendo ni llamas devoradoras, sino un resplandor pálido que dejaba entrever un rostro conocido. Era el de su antiguo director espiritual, un sacerdote que en vida la había guiado, ahora envuelto en la llama purificadora del purgatorio. Su semblante, aunque marcado por el sufrimiento, irradiaba una paz profunda, como quien ha comprendido finalmente el misterio de la eternidad. Aquel alma no venía a infundir miedo ni a buscar lamentos. Venía con una revelación que estremeció a la santa. Muchos de ustedes, con las mejores intenciones, pronuncian palabras que se convierten en cadenas de hierro para nosotros. Creen que son expresiones de amor, pero en los ojos de Dios son grilletes que retrasan nuestro camino hacia la luz. Santa Faustina escuchó con el alma temblando. El sacerdote reveló entonces la primera de esas frases prohibidas, la que parecía más inocente, pero era en realidad la más dolorosa. Vuelve. 2 sílabas que brotan del corazón desgarrado de quien extraña, de quien no soporta la ausencia. Y sin embargo, esas palabras, que parecen un ruego de amor, son en verdad un reclamo nacido del egoísmo humano. Cuando alguien suplica a un difunto que regrese, está pidiendo que abandone el proceso de purificación al que Dios, en su infinita sabiduría, lo ha llamado. Es como exigirle a un enfermo en plena convalecencia que interrumpa su tratamiento, que salga de la sala de cuidados solo para volver a casa, debilitado, porque no soportamos la soledad. ¿No es acaso eso un acto que prioriza nuestro dolor por encima de la sanación del otro? Pero el alma fue más lejos en su advertencia. Dijo que esa súplica, más que un desahogo, era también una manera de cuestionar a Dios. Como si en el fondo dijéramos:
Señor, te has equivocado llevándotelo, devuélvemelo. Palabras que, aunque dichas en medio de lágrimas, pueden sonar en el cielo como un reproche contra la providencia divina. Esa actitud abre una brecha peligrosa. El alma que parte queda dividida entre el deseo de consolar a quien la ama y la necesidad de entregarse por completo a la purificación que la conduce a la gloria. Faustina tuvo la visión de una viuda que, durante 20 años, todas las noches, pedía al esposo fallecido que regresara. Sus ruegos, repetidos con insistencia, no solo retrasaban la purificación de él, sino que se volvían un lastre también para ella. Su amor se había transformado en una cadena, y el alma sacerdotal exclamó con dolor cada vez que alguien pronuncia el vuelve sobre un difunto, elige el consuelo inmediato sobre la salvación eterna del amado. Esta revelación golpea fuerte porque todos en algún momento hemos deseado lo imposible: volver a abrazar a quien partió, sentir nuevamente su voz, revivir la ternura que ya no está. Es humano, pero la fe nos llama a mirar más allá de la nostalgia. El verdadero amor no dice vuelve conmigo, sino ve hacia Dios, allí te encontraré. El auténtico cariño no encierra, libera, no reclama, confía. El Señor le hizo comprender a Faustina que incluso nuestras oraciones pueden deformarse si nacen más de la desesperación que de la esperanza. Decimos, tráelo de vuelta, cuando deberíamos decir, llévalo, Señor, a la plenitud de tu presencia. Allí donde ya no hay lágrimas ni enfermedades, allí donde el tiempo no pesa, allí donde el amor es eterno. Esta primera advertencia nos enseña algo decisivo. El duelo no debe convertirse en obstáculo. Nuestra tristeza, ofrecida a Dios, se transforma en oración redentora, pero cuando se encierra en sí misma, puede ser una cadena invisible que retarda la gloria de quienes amamos. El alma del sacerdote miró a Faustina con ternura, como queriendo grabar en su memoria esta lección. El verdadero amor no aprisiona, confía, no retiene, entrega. Querido hermano, querida hermana, piensa un momento, ¿alguna vez le has pedido en tu corazón a un ser querido que regrese? Si lo hiciste, no te culpes. No es un pecado de malicia, sino el gemido natural de un corazón herido. Pero ahora que conoces la verdad, puedes transformar ese gemido en intercesión. Puedes decir, Señor, lo extraño, pero confío más en tu amor que en mi dolor. Tómalo contigo y dame la gracia de esperar el día en que nos reencontremos en tu luz. Segunda revelación: dulzura del descanso o amargura de la demora. ¿Cuántas veces en un velorio, en una oración improvisada o junto a una tumba hemos susurrado, descansa en paz? Creemos que es un acto de amor, un bálsamo que acaricia. Sin embargo, para un alma que aún atraviesa la purificación, esa expresión puede ser una contradicción. El purgatorio no es un lecho donde uno se acuesta para dormir, es más bien un taller ardiente donde el alma, bajo la mirada misericordiosa de Dios, trabaja con todas sus fuerzas para desprenderse de las últimas sombras del pecado. Pedir descanso a un alma en ese proceso es como decirle a una mujer en pleno parto, detén el esfuerzo, duerme un poco. El niño no nacería y el sufrimiento se prolongaría. Así también, la purificación no puede interrumpirse
hasta que el alma esté plenamente libre. Santa Faustina, con lágrimas en los ojos, comprendió entonces que incluso el amor materno podía equivocarse. Su madre le mostró escenas de otras almas retenidas más tiempo del necesario porque sus familiares, con insistencia, les repetían: descansa. Una madre, por ejemplo, había añadido 3 años de demora al camino de su hijo, no porque dejara de rezar por él, sino porque junto a cada oración añadía esa petición errada. El alma, confundida por ese deseo de descanso anticipado, se veía obligada a cargar con una especie de tensión entre el anhelo de Dios y la voz humana que pedía detenerse. El Señor le hizo comprender a Faustina que las palabras tienen un peso en el mundo espiritual. No son simples sonidos, son llaves que pueden abrir o cerrar. Y cuando un corazón pronuncia descansa, creyendo dar paz, puede estar cerrando la puerta a la verdadera paz que solo existe en la visión eterna de Dios. El descanso auténtico no se alcanza en el purgatorio, sino únicamente cuando el alma es admitida en la gloria celestial. Allí y solo allí se cumple la promesa del Evangelio: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Deuteronomio 11:28. El testimonio de su madre escondía aún una advertencia más honda: el riesgo de un apego disfrazado de piedad. Hay madres, padres o esposos que, incapaces de soltar a su ser querido, prefieren que permanezca en una paz aparente antes que permitirle consumar su purificación y volar hacia Dios. Este apego, aunque nacido del amor, puede transformarse en una forma de egoísmo inconsciente. Dios, que ve lo profundo del corazón, lo juzga con severidad, porque impide al alma amada alcanzar la plenitud para la que fue creada. Aquí se abre para nosotros una enseñanza decisiva. ¿Cómo debemos orar entonces? No digamos descansa, sino: Señor, purifícalo por tu amor, acógelo en tu luz, llévalo pronto a tu presencia. Que nuestras palabras no interrumpan, sino que acompañen. Que no exijan reposo prematuro, sino que animen a completar la obra santa de la misericordia. Detrás de todo esto late una verdad que consuela. El purgatorio no es un castigo cruel, es la misericordia en acción. Es el taller secreto donde Dios pule la obra de arte que somos cada uno, y nuestra oración no es para interrumpir el trabajo divino, sino para acelerar sus frutos. En este punto, el corazón se vuelve hacia una práctica concreta. Cuando pienses en alguien que partió, no te limites a repetir frases hechas. Enciende una vela, reza una decena del rosario, ofrece una misa, y en tu interior pronuncia con fe que Jesús misericordioso, si aún necesita purificación, te lo entrego. Que tu sangre preciosa lo lave y tu amor lo abrace. Esta súplica sencilla reemplaza una palabra peligrosa con un acto que verdaderamente libera. Querido hermano, querida hermana, si alguna vez has dicho descansa en paz, no te culpes. Lo hiciste movido por el amor, pero ahora, a la luz de esta revelación, puedes transformar tu manera de orar. Sustituye esa frase por una intercesión confiada. Haz de tu dolor una ofrenda que acompañe, no que retenga, porque el amor auténtico no pide detenerse, sino llegar hasta el final del camino. Hoy puedes comenzar un nuevo hábito. La próxima vez que visites un cementerio o recuerdes a un difunto, guarda silencio un instante
y di desde lo hondo: Señor, dale la plenitud de tu descanso, no aquí, sino en ti. Jesús, en ti confío. Al repetirlo, sentirás que tu corazón también se libera, porque soltar no es olvidar, es confiar en que el abrazo de Dios es más grande que el tuyo. En esta segunda revelación, Santa Faustina nos enseña que la ternura debe ser iluminada por la verdad. El amor no se mide por cuánto retenemos, sino por cuánto entregamos a Dios. Que nuestra oración no sea una cadena, sino un puente. Que nuestras palabras no retrasen, sino que impulsen. Y que cada vez que pensemos en los que partieron, podamos verlos, no dormidos en un lecho de descanso, sino caminando con paso firme hacia la luz eterna. Mística revelación tercera. Promesa de amor eterno o cadena terrenal. En la penumbra de un convento, mientras las campanas de la tarde se mezclaban con el murmullo de las oraciones, Santa Faustina Kowalska vivió un momento que marcó para siempre su comprensión sobre el amor y la eternidad. Durante la Santa Comunión, percibió la presencia de un alma. Era un esposo fiel, profundamente enamorado en vida, pero que ahora sufría en el purgatorio. Su tormento no provenía de sus pecados más evidentes, sino de una palabra pronunciada una y otra vez por la viuda que había quedado en la tierra. Esa palabra parecía inocente, incluso tierna, pero se había convertido en un obstáculo invisible entre él y Dios. Espérame. La voz de aquel hombre, llena de nostalgia y a la vez de dolor, reveló a Faustina un misterio que muchos desconocen. Cada vez que su esposa, en medio del llanto, le susurraba «Espérame», lo estaba invitando a retrasar su entrada definitiva al cielo. Era como si el amor humano, legítimo y verdadero, se hubiera transformado en una atadura que lo mantenía unido a la tierra. En lugar de soltarlo hacia los brazos de Dios, aquella súplica lo retenía, exigiendo una fidelidad que, aunque nacida del afecto, se volvía en contra de la misericordia. El alma explicó con claridad, al decir: «Chico mío, no subas aún, espérame». La viuda colocaba su propio deseo por encima de la voluntad divina. Sin quererlo, lo invitaba a posponer la alegría eterna para conservar una ilusión terrenal. No era un acto de maldad, sino de ignorancia, de no comprender que el verdadero amor conyugal cristiano prepara a la persona amada para amar más a Dios, no para retenerla en la nostalgia. Faustina fue testigo de cómo estas palabras podían prolongar los años de purificación de un alma. Contempló casos concretos. Una mujer que, por repetir incansablemente «Espérame», había alargado en 7 años la purificación de su esposo. No lo hacía por crueldad, sino porque no podía aceptar la soledad, pero ese apego transformó la ternura en cadena y la súplica en prisión. El alma también compartió un aspecto inquietante. Al pedir a alguien «espérame», se manifiesta, sin darnos cuenta, que preferimos que esa persona sufra en el purgatorio antes que verla gozar plenamente del cielo. Es como si el anhelo humano se interpusiera al designio eterno. La frase que parecía tan romántica y fiel se convierte en un gesto de egoísmo involuntario, porque antepone nuestro dolor a la alegría de quien ya anhela la visión beatifica. Santa Faustina comprendió entonces una verdad luminosa. El amor verdadero no dice «quédate conmigo en la oscuridad», sino
Te espero en la luz de Cristo. Amar en clave cristiana no es poseer ni retener, es soltar y confiar. Cuando deseamos de corazón que el ser querido llegue cuanto antes a Dios, nuestro amor alcanza su forma más pura. La fe nos enseña que en el cielo no existe la separación definitiva, sino la comunión perfecta. Soltar en la tierra no es perder, es permitir que la persona que amamos goce primero del rostro de Dios y desde allí interceda por nosotros con un amor purificado. Esta revelación confronta a todos los que han perdido a un cónyuge o a alguien profundamente amado. Tal vez tú también, en el silencio de tu habitación, entre lágrimas, hayas dicho: espérame porque no quiero seguir sin ti. Y quizá no sabías que esas palabras, aunque llenas de cariño, podían convertirse en un peso para el alma de tu ser querido. Pero no se trata de sentir culpa. Dios no nos condena por la expresión sincera de nuestro dolor. Lo que Él nos invita es a transformar esa súplica en oración confiada. Señor, si mi esposo ya está contigo, gracias. Y si aún necesita purificación, recibe mi dolor como ofrenda para su alivio. Así, el apego se convierte en intercesión y la nostalgia en un puente de misericordia. Imagina la escena: un alma en el purgatorio, levantando los ojos hacia Dios, pero detenida por los hilos invisibles de nuestras palabras. Y ahora, imagina que, en lugar de espérame, lo que escucha es: ve con Dios, yo te alcanzaré en su amor. Esa sola frase, pronunciada con fe, puede ser la llave que abra de par en par las puertas de la gloria. El mensaje de Faustina no destruye el amor humano, lo purifica. Nos recuerda que el matrimonio cristiano, en su raíz más profunda, es una preparación para la vida eterna. Amamos en la tierra para aprender a amar mejor en el cielo. Por eso, el mejor regalo que un esposo o una esposa puede dar al otro tras la muerte no es la súplica de permanecer, sino la oración que impulsa hacia la plenitud. En este momento, te invito a hacer una pausa. Piensa en aquella persona que amaste y perdiste. Si alguna vez le dijiste espérame, hoy cámbialo por una oración de entrega. Señor, confío en tu misericordia. Recibe a mi amado y llévalo pronto a tu presencia. Esa sencilla transformación cambia todo, porque ya no lo atas con tu nostalgia, sino que lo sostienes con tu fe. Y si el corazón se resiste, si el dolor todavía oprime, recuerda las palabras de Cristo a través de Faustina: no bloquees la luz, déjalos ir. Permite que tu amor se vuelva oración y tu oración se convierta en libertad. Así, incluso tu llanto será redentor y tu pérdida se transformará en semilla de esperanza. Parte 4. Revelación cuarta. Gratitud o soberbia espiritual. En una de sus visiones más desconcertantes, Santa Faustina Kowalska contempló el sufrimiento de un alma que había sido en vida un padre ejemplar. Había trabajado incansablemente por sus hijos, había entregado cada día de su existencia en sacrificios silenciosos y en gestos de amor. Sin embargo, para sorpresa de la santa, aquel padre no gozaba todavía de la plenitud del cielo. Ardía en las purificadoras llamas del purgatorio por una razón que a primera vista parecía imposible de comprender: la palabra gracias. No se trataba, por supuesto, de la auténtica gratitud que brota de un corazón humilde y que se dirige a Dios
por el don de la vida de ese padre. Lo que retenía a esa alma era la forma en que sus hijos se dirigían a él, incluso después de su muerte, agradeciéndole directamente, como si toda su bondad hubiera nacido de sí mismo y no de la gracia divina. Esas expresiones, repetidas durante años, mantenían viva en el padre una última chispa de orgullo, el sentimiento de haber sido la fuente de todo lo bueno. Y el purgatorio, que es misericordia y no condena, exige que toda huella de soberbia desaparezca, para que el alma se reconozca absolutamente dependiente del amor de Dios. El mismo Padre, en aquella visión, confesó a Faustina con dolor: mis hijos, con su cariño sincero, prolongan mi purificación. Ellos creen honrarme, pero sin saberlo, me atan al recuerdo de lo que hice, sin dejarme descansar plenamente en la misericordia del Señor. Fue entonces cuando la santa comprendió que la gratitud debe encontrar siempre su cauce en Dios. El verdadero agradecimiento no consiste en repetir: papá, gracias por todo lo que hiciste, sino en elevar los ojos al cielo y decir: Señor, gracias porque a través de mi Padre me cuidaste con tu providencia. La enseñanza de esta revelación es tan sencilla como profunda. Los que han partido no necesitan que alimentemos su orgullo, aunque sea de forma involuntaria. Necesitan que proclamemos la gloria de Dios por medio de sus vidas. Solo así nuestro recuerdo se transforma en oración purificadora y en ofrenda de amor. De este modo, la gratitud se convierte en puente hacia la eternidad, no en obstáculo. Podemos imaginar la escena de tantos hogares donde alrededor de una fotografía antigua se repiten durante años las mismas palabras de agradecimiento humano. Y sin embargo, ¿cuántas veces falta una misa ofrecida, un rosario rezado, una vela encendida en silencio? El alma de ese padre, mostrada a Faustina, llevaba 10 años retenida porque sus hijos, sin querer, lo mantenían en una memoria centrada en él y no en la acción gratuita de Dios. La revelación invita a todos nosotros a examinar cómo recordamos a quienes amamos. ¿Es nuestro agradecimiento un acto de fe que glorifica al Creador o se convierte en una exaltación sutil de la persona, olvidando que todo bien proviene de lo alto? En la vida cotidiana podemos aplicar esta lección de un modo concreto. Cada vez que pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en los que ya partieron, no digamos solamente gracias por lo que hiciste, sino Padre eterno, gracias porque me regalaste a través de ellos tu ternura y tu cuidado. Así, en lugar de retener, liberamos. En lugar de atar, abrimos las alas para que el alma vuele hacia la luz definitiva. La tradición de la Iglesia confirma esta enseñanza. Toda virtud, incluso la más heroica, es participación en la gracia. Nadie puede atribuirse como propiedad lo que en realidad es don. Cuando oramos, pues, por nuestros difuntos, conviene recordarlo con humildad y confianza, porque si alabamos a Dios en sus vidas, aceleramos su purificación. Si nos quedamos en la alabanza a ellos mismos, prolongamos innecesariamente su espera. Hoy, esta revelación se convierte también en una invitación personal. Tal vez en tu corazón resuene el recuerdo de un padre o de una madre, de alguien que te entregó lo mejor de sí. No dejes que tu gratitud se convierta en nostalgia que encadena. Transfórmala en oración que eleva. Dile en silencio: Señor,
Gracias por el don de mi familia. Haz que ellos contemplen tu rostro sin sombra alguna de orgullo ni apego. Y añade con fe sencilla: Jesús, en ti confío. Deja que estas palabras se conviertan en tu propia súplica. Haz que cada gesto de memoria se traduzca en ofrenda. Enciende una vela esta noche, no para hablar con tu difunto, sino para hablar con Dios por él. Esa luz, unida a tu oración, puede ser la llama que purifique definitivamente a quien tanto amaste. Misterio quinto: protección o confusión. Era la noche de la vigilia de Todos los Santos. En el silencio que envuelve la oración, Santa Faustina percibió una presencia distinta a las demás. No era un alma solitaria, sino toda una corriente de rostros y voces, como si 5 generaciones enteras se acercaran a su celda buscando alivio. Entre susurros, la voz de un anciano, el patriarca de aquella familia, se adelantó con un lamento cargado de dolor. Durante 150 años, decía, nuestra familia ha repetido las mismas palabras: protégeme, protégeme. Cada hijo las recibió de sus padres, cada nieto de sus abuelos, y nosotros, que aún estábamos en purificación, escuchábamos esas súplicas con impotencia. Nos pedían algo que no podíamos dar. En vez de recibir oraciones y sacrificios para nuestra liberación, se nos encomendaba una tarea imposible: proteger a quienes nos pedían ayuda, cuando en realidad éramos nosotros quienes más necesitábamos de su intercesión. Faustina comprendió entonces el alcance de esa confusión. Aquellas almas del purgatorio habían sido tratadas como guardianes invisibles, como si tuvieran el poder de los santos que ya gozan de la visión de Dios. Pero la verdad era otra. Estaban aún en camino, necesitaban ser sostenidas por la oración, por la Eucaristía, por los actos de misericordia. Confiarles la misión de proteger a los vivos no solo las hería, sino que sembraba en quienes aún peregrinaban en la tierra una fe inmadura, dependiente y supersticiosa. La imagen era clara, casi dolorosa. Era como pedirle a un enfermo que cure a otro enfermo, mientras el médico permanece olvidado a las puertas de la casa. ¿Cuántas veces los fieles, con buena intención, elevan palabras que no liberan, sino que atan, no fortalecen, sino que confunden? En lugar de dirigir la mirada al Padre y al Cordero, buscan refugio en quienes todavía claman por misericordia. El patriarca continuó con lágrimas: nosotros sufrimos no solo por nuestra propia purificación, sino también por el peso de esas expectativas. Queríamos responder, pero estábamos atados. Cada súplica de protección nos recordaba nuestra incapacidad, y mientras tanto, las misas, los rosarios, las ofrendas que necesitábamos para avanzar no llegaban. El círculo se repitió de generación en generación, y así permanecimos detenidos como una familia encadenada en la penumbra. En el silencio de la celda, Faustina oró con intensidad. Sintió que el Señor le revelaba un principio luminoso. Los vivos están llamados a proteger a los muertos, y no al revés. Protegerlos con oraciones ardientes, con sacrificios ofrecidos, con la Santa Misa celebrada en su intención. La verdadera defensa de un alma no se encuentra en una súplica dirigida equivocadamente, sino en un corazón que se ofrece como puente entre la tierra y el cielo. ¿Y qué significa esto para ti hoy? Tal vez has repetido muchas veces esa frase:
protégeme, abuelo, protégeme, mamá. No lo hiciste por maldad, lo hiciste desde el amor, pero ahora el Señor te invita a transformar esas palabras. No digas más, protégeme tú, sino, Señor, protege a mi abuelo, fortalece a mi madre, ilumina a mi familia. Esa súplica sí alcanza el corazón de Dios porque nace de la confianza en su poder y no de la atribución indebida de un poder a quienes todavía esperan su gloria. La tradición de la Iglesia es clara. Pedimos la intercesión de los santos, aquellos que ya están en el cielo, pero ofrecemos oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio. Allí se encuentra el equilibrio de la fe, la humildad de reconocer que cada estado del alma en el más allá tiene su lugar, su misión y su límite. Imagina por un momento que cada vela encendida en una capilla, cada rosario rezado en silencio, cada misa ofrecida por un difunto, se convierte en una armadura de luz que envuelve a tus seres queridos. Esa es la verdadera protección, la que nace de la gracia, no de una expectativa humana, y al mismo tiempo es la mejor forma de sanar tu propio corazón, porque al entregar tu confianza a Dios, Él derrama sobre ti la paz que tanto anhelas. Hoy, si alguna vez pronunciaste esa frase prohibida, no te culpes. Transfórmala en oración. Susurra en lo secreto: Señor Jesús, en tu misericordia confío. Recibe a mis seres queridos, protégelos tú con tu amor eterno. Y a mí, enséñame a caminar en la fe madura que no confunde, sino que libera. Así, lo que antes fue una cadena se convertirá en llave. Lo que antes fue confusión será claridad. Lo que antes fue súplica impotente se transformará en puente de salvación. Y en ese acto humilde tú mismo descubrirás que el mayor escudo no proviene de palabras repetidas al vacío, sino del corazón traspasado de Cristo, que es la verdadera fortaleza de vivos y difuntos. Sexta revelación: misericordia aparente o juicio arrogante. Era la noche de Navidad cuando Santa Faustina Kowalska tuvo una experiencia que marcaría su alma para siempre. En la celda silenciosa, entre cantos lejanos que celebraban el nacimiento del Salvador, se le apareció el alma de un sacerdote que en vida vieja había sido considerado ejemplo de virtud. Nadie habría dudado de su santidad. Sin embargo, su rostro no irradiaba la gloria del cielo. Más bien llevaba la marca de quien aún espera, de quien anhela el abrazo definitivo de Dios. Este sacerdote reveló a Faustina una advertencia estremecedora. La sexta frase prohibida, la más peligrosa de todas, porque se disfraza de piedad, era simplemente esta: que disfrute ya de la gloria eterna, que goce del descanso sin necesidad de oración. Ese disfruta, pronunciado con ligereza en funerales y velorios, se ha convertido en un eco común entre los fieles. Con la mejor intención, decimos a los dolientes: tu padre ya está gozando del cielo, ella ya descansa feliz junto a Dios. Y, sin embargo, estas palabras que parecen consuelo pueden convertirse en cadenas invisibles que atan a las almas en el purgatorio, porque al dar por sentado que alguien ya está en la gloria, dejamos de ofrecer lo que más necesitan: oración, sacrificio, Eucaristía. El sacerdote explicó a Faustina que incluso ministros ordenados caen en este error. Movidos por la compasión pastoral, dicen a las familias que su ser querido ya goza de Dios, cuando en realidad
Solo el Señor conoce el estado último de cada alma. De este modo, sin proponérselo, cierran la puerta a la intercesión. Familias enteras dejan de encender velas, de ofrecer rosarios, de solicitar misas por sus difuntos, porque creen que ya nada hace falta. Y esas almas, privadas del auxilio espiritual, sufren una espera más larga, suplicando en silencio que alguien pronuncie su nombre en el altar. Santa Faustina comprendió el peligro de esta falsa seguridad. No se trata de negar la misericordia de Dios, ni de apagar la esperanza. Al contrario, se trata de entender que la misericordia necesita nuestra cooperación. Jesús le dijo con claridad: nunca dejes de orar por un alma solo porque creas que ya no lo necesita. Diario 274. La esperanza cristiana no es presunción. El amor verdadero no se apresura a concluir, persevera en interceder. Este error revela, en el fondo, una forma de arrogancia espiritual. Pretender que sabemos con certeza lo que solo Dios conoce es atribuirnos un juicio que no nos pertenece. Ni siquiera la vida aparentemente más santa garantiza la entrada inmediata en la gloria, porque el misterio de cada corazón está solo en manos del Padre. Creer que podemos declarar a alguien ya salvado sin signo sobrenatural seguro es colocarnos en un lugar que no nos corresponde. Y esa presunción, aunque nacida del deseo de consolar, puede convertirse en obstáculo para la misericordia. El sacerdote que se apareció a Faustina narró casos concretos, familias que tras escuchar en el funeral "Él ya descansa feliz", abandonaron la costumbre de ofrecer misas. Creían ser obedientes al consejo del ministro, pero en realidad habían dejado a su ser querido en el abandono espiritual. Aquella revelación dejó a Faustina temblando, pues entendió que incluso los actos más piadosos pueden transformarse en heridas cuando se basan en supuestos y no en oración. ¿Qué hacer entonces? La Iglesia, en su sabiduría, nos ofrece las palabras más seguras: que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Es un ruego humilde, no una declaración presuntuosa. Es confiar en la misericordia de Dios, al tiempo que se reconoce la necesidad de seguir intercediendo. Cada misa ofrecida, cada rosario rezado, cada sacrificio entregado se convierte en un río de gracia que aligera el camino de quienes aún esperan. ¿Y tú, que escuchas este mensaje, qué sueles decir cuando alguien parte de este mundo? ¿Acaso has repetido sin pensar aquella frase: ya está en el cielo? No te culpes, casi todos lo hemos hecho, pero ahora lo sabes. La verdadera caridad no se contenta con consolar, sino que se arrodilla a orar. El amor no presume, el amor acompaña, persevera, sostiene. Imagina a tu ser querido, quizá en silencio, aguardando esa oración tuya que lo libere. No necesita discursos ni monumentos, sino tu súplica humilde. Hoy mismo puedes transformar esa frase peligrosa en un acto de misericordia. En lugar de decir "ya está en paz", di con fe: Señor, si aún camina hacia ti, recibe mi oración como ofrenda de amor. Esa es la auténtica confianza. Esa es la misericordia que no presume, sino que intercede. Te invito ahora a cerrar los ojos un instante y repetir en tu corazón: Jesús, en ti confío. Hazlo pensando en aquel ser querido cuyo nombre guardas en silencio.
ofrécele un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y al hacerlo, permite que tu oración se convierta en el puente que lleve esa alma de la esperanza a la luz eterna. Lo que hemos recorrido juntos nos recuerda algo esencial. La misericordia de Jesús no tiene fronteras. Se extiende hacia el futuro, ilumina nuestro presente y, de un modo misterioso, alcanza también el pasado, sanando las heridas que dejaron nuestras palabras imprudentes, nuestros silencios o nuestras acciones marcadas por el egoísmo. Ninguna alma queda fuera de su compasión, ninguna es olvidada, si tan solo hay alguien que ore con fe. La oración por los difuntos no es un gesto vacío, es un puente. Mientras pedimos por ellos, también nuestro corazón se purifica, aprendiendo a soltar la tristeza y a confiar más en el amor de Dios que en nuestras propias fuerzas. Así, cada misa ofrecida, cada rosario rezado, cada lágrima entregada en silencio, se convierte en luz que alumbra tanto a las almas del purgatorio como a la nuestra. Por eso, cuando pienses en un ser querido que partió, no te limites a decir «descansa en paz» o «cuídame desde el cielo». Haz tuya esta oración humilde. Señor Jesús, purifica su alma y llévala a tu abrazo eterno. Esas palabras, nacidas de la confianza, son más poderosas que cualquier homenaje. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez tu gesto se convierta en una fuente de esperanza para muchos. Y en este momento te invito a escribir en los comentarios el nombre de aquel ser querido al que quieres ofrecer tu oración. No hace falta explicar nada más. Un nombre susurrado con fe puede resonar en la eternidad. Que el corazón de Jesús, rico en misericordia, escuche hoy nuestras súplicas y conceda paz a todas las almas que aún esperan la luz del cielo.